Buenos días, hermanos queridos. Señor nos bendiga y así como nos ha dado la bendición de cantar para Él, también nos dé la bendición de oír su palabra, oír su voz. Que Él nos hable. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Está siempre lista de parte de nuestro Dios para nosotros. Como dice la palabra, Él nos ha hablado por los profetas y finalmente nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora a nosotros nos toca abrir el corazón, la mente, los oídos. Entonces vamos a orar, que Dios nos dé la bendición de su voz y alimente nuestras almas y alimente nuestra fe. Todos orando, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Danos tu palabra. Danos el pan de vida. Necesitamos alimentarnos. Necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, que nuestros corazones sean alimentados. Suplicamos que nuestras almas sean saciadas. Por favor, danos tu palabra. A todos nosotros, sin excepción. A quienes nos oyen, nos acompañan en el culto, en la predicación, a través de la radio, de la página web. Extiende tu mano. Da de tu abundante riqueza. Míranos en tu gracia y derrama gracia sobre gracia. En Cristo, amado Dios, oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a la palabra en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y vamos a leer los versículos del 22 al 31. Génesis 32, versículos 22 al 31. Estamos cerrando hoy esta serie sobre Jacob y Esaú. Recuerden, Jacob y Esaú, y hemos trabajado el tema de la amargura, ¿no? Siguiendo las vivencias, las experiencias de los dos hermanos. Por un lado, Esaú, con quien empezamos, y luego Jacob, que es el hermano mellizo, ¿no? Y cuyas experiencias son paralelas realmente, por eso hemos querido dar una mirada, un análisis de lo que ambos vivieron, ¿no? Los dos hermanos. Entonces, vamos a Génesis 32, 22 para leer ese pasaje. Dice así, sigan la lectura. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, está hablando de Jacob, y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara,
y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Creo que todos sabemos que cuando las cosas van bien en la vida, no se nos presenta la necesidad de otros, incluido Dios mismo, ¿no? Todo tengo, nada me falta, ¿por qué tengo que recurrir a otro? Es decir, que la suficiencia nos lleva a la autosuficiencia. Suficiencia económica, suficiencia en salud, suficiencia en las circunstancias que nos rodean y que son necesarias para la vida. Y esa suficiencia muchas veces, muchísimas veces, nos hacen autosuficientes. Pero cuando las cosas no van bien, cuando tenemos que enfrentar situaciones con las que no podemos lidiar de manera personal, todo cambia. Y entonces allí volteamos nuestro rostro, buscando quién nos puede o nos pueda ayudar. ¿No es cierto? Esa es la vida. Y así es. Lo que tendríamos que aprender, a manera de introducción lo digo, es no temer buscar ayuda cuando la necesitamos. Porque sería tonto, ¿no es cierto? Necesito ayuda, no tengo, lo busco. Pero también creo que lo que tendríamos que aprender, aunque parezca contradictorio y no sea tan fácil, es a depender de Dios y buscar a Dios aun cuando las cosas van bien. Por eso para mí, y todos ustedes sin duda igual, Abraham, con quien empieza la línea patriarcal de la que viene Jacob y Esaú, de quienes estamos hablando y estudiando, es admirable en Abraham que haya sido un hombre con tanta suficiencia económica y haya sido un hombre de fe, ¿no es cierto? Y tú te preguntas entonces, ¿cómo es eso? Pero eso es lo que nosotros debemos buscar en la vida, que Dios nos bendice y nos da y tenemos, pero allí en medio de esa situación no ser arrastrado por la autosuficiencia, sino seguir siendo dependientes y haciendo de Dios, ¿no?, el fundamento de nuestra vida y de quien dependamos. Jacob lo encontramos ya en lo que tal vez podríamos llamar la mediana edad, ¿no? Y de repente nos animaríamos a hablar de Jacob en la crisis de la mediana edad. Ya no es el muchacho que salió huyendo de Berseba cuando le robó la primogenitura a su hermano Esaú, engañándole al papá, armando toda una treta, ustedes saben. Han pasado 20 años y 20 años sumamente duros y Jacob ahora es un hombre en la madurez de la vida, que no signifique que sea maduro. Digo, la madurez de la vida. Ya no es un niño, ya no es un adolescente, ni siquiera un joven, es un hombre adulto. A eso me refiero. Y él ha vivido 20 años con el suegro Labán, 20 años contradictorios en su experiencia personal. ¿Por qué contradictorios? Porque por un lado logra un éxito extraordinario, realmente extraordinario, y por otro lado vive un fracaso, realmente fracaso. Lo explicamos. ¿Qué éxito o en qué sentido éxito? Gana mucho, se hace de muchas propiedades. Llega a tener camellos, vacas, ovejas, cabritos, siervos, siervas. Arma una familia, usted conoce la historia, 11 hijos, es decir, llegó a armar todo un clan.
familiar, con buena base económica. Y como él mismo lo dice, ¿no? En algún momento, cuando él llega, solo llega, dice, con su cayado, ¿no? El cayado era un palo que servía para apoyarse y defenderse un poco. El cayado. Y suponemos nosotros, en términos de ahora, su mochila. Pero ahora, después de 20 años, Jacob ha sido bendecido de manera tremenda, tremenda, tremenda. Cosa que Dios hace. Dios es bueno, Dios es fiel. Por eso a ti te habrá admirado, ¿no? ¿Por qué fulano? Dios lo bendice y tiene. Como también lo quiere hacer contigo y lo ha hecho, lo hace o lo hará. Jacob vive esa bendición. Pero por otro lado, en el otro lado de la moneda, lo que Jacob vive es una tremenda frustración. Jacob no es porque tiene abundancia ahora, ya ha estructurado una familia, que todas las cosas le van bien. No. Aparentemente afuera. Y eso podría haber motivado en él, a usted, felicidad, pero no era así. Jacob vive en lo íntimo, en lo profundo de su corazón, un sentimiento de fracaso. El temor no ha desaparecido de él. Usted lee y usted encuentra un Jacob profundamente temeroso. Y la otra cosa es la amargura. La amargura que antes él lo vio en el hermano y provocó en el hermano, ahora también lo tiene Jacob. Porque ¿quién lo ha matado? Labán, su suegro. Como ustedes vieron la semana pasada, Labán lo trata de tal manera que lo va llenando de enojo, de amargura, y lo empuja a armar tretas para tratar de salir adelante frente a un Labán, el suegro, que si Jacob era un bandido, Labán era 10 veces más. Y como se dice popularmente, Jacob halló la horma de su zapato. Así que fueron 20 años tremendos de enfrentamiento, de lucha, que lo van amargando, frustrando y amargando. Este Jacob, después de 20 años, repito otra vez, vive dos cosas. Vive el éxito material y vive el fracaso espiritual. Si no tenemos que hablar también del fracaso emocional, la ruina emocional. Tal es la situación que él decide huir. Pero este es bien interesante porque hablemos en segundo lugar, después de ver su situación, cómo Jacob se ve exigido a buscar una salida. Hay que buscar una salida, como hacemos también nosotros, porque esa es la vida, ¿no? La vida nos lleva a situaciones y a circunstancias en las que nos damos cuenta que tenemos que buscar una salida. Hay que salir del aprieto. Hay que enfrentar la dura realidad y hay que tratar de salir, ¿no? ¿Qué es lo que Jacob hace? Y lo que él hace es reunirse con las esposas y le dice: tenemos que regresar a mi tierra. Ahora ustedes son mías, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras propiedades y tenemos que irnos. Tenemos que separarnos de vuestro padre, del suegro, e irnos de regreso a la tierra de Canaán. Lo que muestra que él no estaba satisfecho aún de todo su éxito económico y de tener una familia ya estructurada. Jacob no está feliz, no está contento, no está satisfecho. Note cómo se pueden vivir cosas contradictorias, ¿no? Esos absurdos. Usted dice, tiene todo para ser feliz, pues no lo es. Y veremos por qué no, Y entonces él busca la salida, y la salida es, según él piensa, regresar a la tierra de la que él es originario.
Canaán. Convence a las esposas, el argumento es serio, es un argumento considerable, y entonces arma todo para escapar. Y escapa y se va y sale. Y entonces encontramos a Jacob con su familia yéndose hacia la tierra de la cual él había salido. Solo que, escúcheme, así también en la vida, Jacob se va distanciando de un enemigo, de un peligro, de un hombre que era un problema para él, el suegro Labán. Pero al avanzar hacia su tierra, él se va acercando hacia otro enemigo que él dejó 20 años atrás, profundamente amargado y con la proposición de matarlo. Y entonces encontramos que Jacob, queriendo arreglar las cosas en su vida y enfrentando las cosas, arma un plan que cuando él se da cuenta lo ha metido en un callejón sin salida, realmente. Él está en un callejón sin salida. Deja al suegro, ya no puede, cuando las cosas se han arreglado con el suegro, ya no puede regresar, porque no hay manera de regresar, y más bien tiene que seguir avanzando hacia el encuentro con un hermano que él sabe la profunda amargura que tiene, con la que lo dejó y que lo espera para matarlo. Callejón sin salida. También hay que decir que eso suele acontecer, nos metemos en situaciones que implican eso, callejones sin salida. Ahora imagínese este cuadro, imaginémonos este cuadro para ir a analizar, entrar al corazón de nuestra meditación. Él está con toda la familia, todas sus propiedades, todo lo que tiene, todo lo que él tiene y todo lo que él es está allí. Y ahí está su callejón sin salida. No hay manera de regresar, solo hay que ir hacia adelante y tiene que enfrentar obligatoriamente al hermano Esaú. Y escúcheme, usted dice, tiene que enfrentar a su hermano Esaú, cosa cierta, pero Jacob descubre algo importantísimo, que es lo que hace que Jacob sea el Jacob admirable en la Biblia. Por favor, preste atención, porque hasta aquí hemos hablado de un Jacob terrible, pero usted ha visto que Dios aprecia a Jacob. Usted ha leído en la Biblia que dice, a Jacob, Dios, ¿no? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y usted se pregunta, ¿por qué? Siendo Jacob como era. Vamos a entrar al punto que nos explica por qué Dios amó a Jacob. Cuando Jacob está en el callejón sin salida, su primer gran descubrimiento es darse cuenta que el problema en su vida no ha sido su suegro, de quien acaba de escaparse, no es su hermano a quien tiene que enfrentar, sino él mismo. Él mismo. Y ese hermano no muchos lo descubren en la vida. No muchos lo aceptan en la vida. Le echamos la culpa al papá, a la mamá, a la suegra, al suegro, al jefe, a las circunstancias, a la economía del país. Le echamos la culpa a todo el mundo. No nos damos cuenta que el asunto es con nosotros mismos. Que en realidad, aunque tenemos que enfrentar a otros, a quien primero tenemos que enfrentar es a nosotros mismos. Y por eso en nuestro pasaje es bien interesante llegar a este punto. Se levantó aquella noche, evidentemente no podía dormir, tomó a sus 2 mujeres, versículo 22 que hemos leído, a sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Versículo 24, léalo conmigo.
Y así se quedó Jacob solo. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que tiene que arreglar las cosas solo. Pudo jalar, no sé, a los hijos más grandes, a la amada Raquel. Pudo llamar a algún siervo de confianza. No. Él sabe que es el momento en que él tiene que enfrentar las cosas solo, porque es el enfrentamiento consigo mismo. Jacob ha descubierto que lo que él tiene que hacer es pelear una batalla en la cual es él contra él. Tal vez te llame la atención esa manera de decirlo de un servidor, pelear uno contra uno. Pero como se ha dicho otras veces, ¿no? Alguien le dijo a alguien, usted tiene un enemigo. Y cuando le dice, ¿y quién es? Le responden, tú mismo. El tener que enfrentarse consigo mismo. Y entonces mira lo que sigue. Él sabe que tiene que pelear. Y mira lo que sigue diciendo nuestro versículo. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Interesantísimo. Porque él se queda para luchar, ¿no? Él solo. Pero la lucha consigo mismo, la lucha en que él tiene que enfrentarse, obliga a la presencia de un segundo personaje. Y allá aparece. Luchó con él un hombre, dice. Un varón. Ese varón, algunos dicen que era el Señor Jesucristo. Otros dicen que era algún ángel. En lo que sí todos están de acuerdo es que se trata de alguien que viene de Dios. Evidentemente. Porque la lucha, escuche, que Jacob tiene es una lucha claramente espiritual. Entonces resulta que la gran lucha de la vida, que la lucha que uno tiene que tener consigo mismo, en la que te enfrentas contigo mismo, es de carácter espiritual. Y cuando tú estás listo a esa lucha, Dios no la rehúye. Dios la sabe necesaria. Y Él está listo a que tú pelees la batalla. Él está listo a que tú hagas fuerza intensa y enfrentamiento contigo mismo en su presencia, en su gracia, amor, potencia, porque su presencia implica todo eso. Y esto, hermano, escucha bien, por favor. Tú preguntas, ¿por qué tengo que tener esa pelea? ¿Y por qué la tengo que tener delante de Dios? Porque allí radica el punto. El día en que nosotros nos hicimos enemigos de nosotros mismos, fue el día en que abandonamos a Dios. Génesis capítulo 3. El día en que nosotros nos convertimos en enemigos de nosotros mismos, fue el día en que hicimos de Dios nuestro enemigo. Trastocamos todo. Y el día, por lo tanto, en que volvamos a una relación de armonía, a un reencuentro consigo mismo, será el día en que nos reencontremos seriamente con nuestro Dios. Porque nosotros solo adquirimos nuestra razón de ser y la armonía en nuestro ser cuando Dios toma su lugar. No, nunca cuando Dios no está. Y por eso es que en la lucha, esa lucha tiene que ser lucha con Dios. Tú solo, tú con Dios. Ahora ya arrancó la lucha, ¿no es cierto? Él está luchando, una lucha larga, dice, ¿no? Y en esa lucha que hemos leído, se puede luego revisar el texto y mirar más, Jacob insiste con un pedido.
bendíceme, le dice. Y es interesante porque el varón no, a la primera no le dice te bendigo. Pelea, 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 resiste, bendíceme y resiste darle la bendición. Hasta que al final le dice, ¿no? Otra vez, suéltame, ya esclarece, ya amanece. No, le dice, si no me bendices, no te voy a soltar. Ojo, antes el varón le había dislocado. Pudo haberlo matado también. Suéltame. No, dislocado. Suéltame, no te voy a soltar si no me bendices. ¿Qué es lo que le está diciendo Jacob al varón? Escuche, bendíceme. Suéltame, no, bendíceme. Suéltame, te hiero, mátame. Pero no te voy a soltar si no me bendices. ¿Sabe por qué? Porque estoy hastiado de ser como soy y de vivir como vivo. Si tú no me bendices, más vale morir. No hay otra alternativa para mí. No hay otro chance para mí. Jacob ha llegado a ese punto en el que tú te das cuenta que si tú no vives algo en lo íntimo de tu corazón, tú no cambias la dinámica torcida, los instintos, las motivaciones oscuras, malas, no vale vivir en esta vida. Y por eso él le dice, bendíceme, bendíceme. Y ahora usted estará pensando que él le dice, bendíceme, bendíceme, así como yo lo estoy diciendo. No, Señor, porque cuando vamos a lo que escribe el profeta Oseas acerca de Jacob, dice que lo pedía llorando y rogando. Así que Jacob era un mar de lágrimas, el corazón deshecho y prendido del varón, y su ruego es envuelto en llanto, en súplica. Bendíceme. Hemos buscado así a Dios. Sabemos acercarnos hacia Dios. Tenemos conciencia de nuestra necesidad interna, de quién somos y qué necesitamos, y hemos ido hacia Dios. No piense usted que Jacob le decía bendíceme pidiendo más ovejas. Hasta las regaló al hermano, ¿no es cierto? O camellos o vacas. Él sabe que necesita una bendición adentro, profunda. Y entonces el varón le dice, muy bien, dime tu nombre. Y ese detalle es terrible también. Dime tu nombre. Le dice. ¿Cuál es tu nombre? Y usted sabe lo que le responde Jacob. Le dice, me llamo tramposo, usurpador, engañador. Ese es mi nombre. En realidad la pregunta no significaba cómo te llamas. La pregunta significaba, ¿quién eres? ¿Cómo eres, Jacob? Y Jacob, que lo sabía, no tiene ningún reparo ya frente a Dios en la lucha tremenda de su vida, de decirle, soy lo que soy, engañador, he hecho farsa en mi vida, he hecho una farsa de mi vida. Eso es arrepentimiento, eso es honestidad profunda delante de Dios. No hay máscara, no hay apariencia, no. Esto soy. Y cuando hacemos eso, miren lo que hace Dios. Dice que el varón le respondió diciendo, bien, le dice, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. ¿Qué significa? Ya no más
tramposo, mentiroso. Ahora Israel, que significa príncipe, o significa el que lucha con Dios. Y se lo dice, ¿no? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, le dicen. Y entonces allí está la razón por la que dice Dios: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sabe por qué? Le vuelvo a explicar de otra manera. Porque Esaú es el hombre que porque tiene tanta bendición económica como tiene Jacob. Pero mientras que Jacob tiene un hambre, tiene sed, Jacob no se siente realizado con vacas, ovejas, camellos. Esaú sí. Jacob no. Jacob es el hombre que sabe que no basta la riqueza material, que no basta la comodidad circunstancial, que el alma tiene que hallar a Dios y que es necesario y que es fundamental y que es indispensable un encuentro con Dios. Y lo peleó y lo luchó y lo buscó y lo logró. Por eso dice: has peleado con Dios y has vencido. Querido hermano, Jacob y Esaú eran iguales. Solo que uno se dio cuenta y no se quedó quieto y peleó por encontrarse y encontrar el cambio y encontrar a Dios y vivir la hermosura de un cambio en lo profundo del alma, un nuevo corazón, una nueva manera de ser, de Jacob a Israel. Esaú no. Y ojo, Esaú seguro que siguió siendo religioso y presentando ceremonias religiosas. Ni pienses que Esaú no lo hacía. Él repitió todo lo que hacía su abuelo y su padre. Pero el que tuvo un encuentro de verdad fue con Dios, fue Jacob. Luego se va el varón y Jacob se queda, ¿no es cierto? Jacob queda y escuche. Llamó Jacob a aquel lugar Peniel, porque dijo Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire el efecto. Fui a Dios. Lo encontré cara a cara, ese encuentro, y mi alma fue librada. Se rompieron las cadenas, la paz, el gozo, la armonía interna, la razón de ser, la vida con propósito. Ahora Él, es de Él. Termino. Cuando Dios le dice a Jacob: tu nombre, porque es de parte de Dios. Ya hemos dicho que es un varón, pero es de parte de Dios. Ya no serás más Jacob, sino sino Israel. Israel será tu nombre. Le dice: porque has luchado con Dios y has vencido. ¿Sabe cuál es la idea allí? Y por favor preste atención, porque aquí hay un asunto importantísimo en lo que es vida de fe. Y por favor escuche, hay tanta religiosidad superficial, aparente, circunstancial. Mire, cuando Dios le dice a Jacob: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Y inmediatamente le dice: porque luchaste con Dios. Ese luchaste con Dios significa persistencia. Persistencia. Tú puedes decir: ¿sabes qué? Yo ya no busco a Dios porque lo busqué un tiempo y no me respondió. Esaú. Actitud de Esaú. Porque para hallar a Dios tiene que ser persistente. Luchaste y luchaste y luchaste
y luchaste y lo hallaste. Y seguirás luchando por estar a su lado, por vivir con Dios, el que permanece en mí y yo en él. Un joven me dice a mí, pastor, me dice, ya creo que no, ya me resigné a ser un cristiano así nomás. ¿Por qué le digo? Porque, mira, yo quiero vencer sobre esto, y lucho, y peleo, y lucho, y peleo, y vuelvo a lo mismo. Y le digo, ya no, ya me cansé. ¿Qué le dice? Un cristiano, un joven cristiano, verdadero cristiano, honesto, lindo cristiano, cansado, pastor. Entonces yo le digo, mírame, le digo, yo soy más viejo que tú, tengo muchos más años que tú, he luchado y sigo luchando. Y sabes, le digo, hay cosas que me hacen luchar hasta ahora y he decidido morir luchándolas. Puede ser que Dios me diga, ya hijo, venciste, pero aparecerá otra razón de batalla. Y vences y aparece otra razón de batalla. Por eso la Biblia dice, en Cristo Jesús vamos de triunfo en triunfo. No dice un triunfo, se acabó la historia, no. Dice de triunfo en triunfo. Y entonces le digo, vale la pena. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pelear, persistencia. De nada te va a servir estar aquí un año. De nada. Ni 2 ni 3. Por eso cuando yo veo aquí en la congregación a lo que yo llamo mis viejos, las columnas de la iglesia, que tienen 30, 40 años, 50, hay personas con 50 años en la fe aquí, y ahorita estoy viendo, me parece, a una, no, 50 años. Persistencia. No te olvides de eso, nunca, porque la fe a la cual hemos sido llamados nos obliga a persistencia. Dijo el Señor Jesús, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Y entonces la amargura, la frustración volarán por el aire. Todos orando, por favor. Dile, Dios, te necesito en mi vida, te necesito. Necesito un encuentro verdadero, necesito un cambio verdadero. Dios, obra en mí, obra en mí. Tal vez no lo has hecho antes, hazlo en este momento. Dile, Señor Jesucristo, ven a mi vida, porque Cristo ha venido para que nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Busca tener un encuentro verdadero y profundo, pleno con Dios. Hay personas aquí que no lo han hecho antes. Háganlo en este momento. Tú y Dios, a solas, como Jacob, se quedó solo. Y dile, te necesito. Todos orando. Tomaremos un par de minutos para orar. Todos orando. Por favor, todos orando.